Estoy muy emocionado y espero que vosotros también lo estéis, porque el vídeo de hoy trata sobre el completamente nuevo Toyota RAV4 y lo tenemos aquí, tanto en la versión híbrida enchufable como en la híbrida autocargable, y además en dos niveles de acabado diferentes. Aquí digamos más la versión normal, el aspecto normal, y también el GR Sport, la versión más deportiva de la gama. Y a la vez, tracción delantera y tracción total. Así que casi todas las variantes que puedas imaginar. ¿Qué tal se conduce? ¿Qué tal es en comparación, por ejemplo, con el completamente nuevo Mazda CX-5? Os contaremos todo lo que necesitáis saber sobre el exterior, el interior, la conducción de ambas versiones, todos los acabados, con zonas de autosensación, en 4K, a toda pantalla y sin perder detalle. Vamos allá con el completamente nuevo RAV4, con un frontal totalmente distinto. Y comenzamos con este que podríamos llamar aspecto base, que ya se ve muy deportivo y que tiene un diseño tipo panal en la parrilla delantera. Los faros estrenan esta forma mucho más actual y dinámica. Y este que tenemos aquí es la versión híbrida. Aquí tenemos el híbrido enchufable, pero también puedes intercambiar el diseño. Así que no están, digamos, ligados entre sí. Podrías tener un GR Sport con mecánica híbrida sencilla, un acabado no deportivo en el híbrido enchufable. Tienes que fijarte en las versiones de tu mercado particular. Aquí el GR Sport se distingue por su parrilla más abierta en negro, también con agujeros hexagonales. Lo tenemos aquí en este llamativo color rojo emoción, mientras que este de aquí se llama bronce Maroc, pero es más bien plateado. Ya sabéis, los nombres de los colores siempre son muy curiosos. Creo que Toyota ha sido un poco más arriesgada con el diseño de esta generación del RAV comparada con el anterior. Además, parece ahora un SUV algo más especial y sofisticado. La longitud está en 4 metros y 60 centímetros o 181 pulgadas. Así que no ha crecido nada en este sentido, y las llantas en algunos mercados empiezan en las 17 pulgadas. En Europa ya parten de 18 pulgadas y luego hasta un máximo de 20 pulgadas. Estas son las llantas oscurecidas de 20 pulgadas del acabado GR Sport. La mecánica híbrida enchufable se puede cargar en alterna hasta con 11 kilovatios de potencia y opcionalmente incluso carga rápida en corriente continua a 50 kilovatios, algo bastante interesante. La batería es de 23 kilovatios hora brutos, 20 kilovatios hora netos, y prometen una cifra oficial en ciclo WLTP de unos 137 caballos para la versión tracción delantera del híbrido enchufable. Es una cifra fabulosa, por encima de 80 millas, pero en condiciones reales será menos, como veremos más adelante. El GR Sport viene de serie con el techo en negro en contraste, pero también puedes tenerlo en las versiones no GR Sport, y los pasos de rueda van con molduras en negro brillante. Pronto pasaremos a hablar más sobre los motores, pero en la zaga destaca la nueva firma lumínica, con un diseño que enfatiza la imagen tecnológica, más negro brillante en el paragolpes, logo GR Sport y también el distintivo del híbrido enchufable PHEV. El maletero, ya os puedo adelantar que en el híbrido enchufable se pierde un poco de altura. Enseguida vamos a medirlo. Si pasamos con el híbrido normal, como veis tiene molduras brillantes en los pasos de rueda. Este coche no es el modelo base puro, es el denominado acabado Style en Europa. En el portón lleva las siglas HEV por ser el híbrido autorrecargable y el paragolpes es más clásico y robusto que en el GR Sport. Desde un punto de vista de estética exterior, tengo que decir que Toyota ha hecho un trabajo excelente. En cuanto a tecnología, hay algunas diferencias. Puedes tener tracción delantera o tracción total. En Europa puedes elegir ambas versiones, tanto para el híbrido enchufable como para el híbrido normal. En otros mercados, sin embargo, hay ciertas limitaciones. Lo importante es que si tienes tracción total, es porque lleva un motor eléctrico adicional en el eje trasero. Esto se aplica tanto al híbrido enchufable como al híbrido suave. Aquí el GR Sport incorpora amortiguadores delanteros específicos de mayor rendimiento, una configuración diferente en la suspensión trasera, una dirección más firme y también algo más de rigidez en el chasis. Por eso, por ejemplo, como veremos después desde el interior, puedes tener dos tipos diferentes de techo panorámico.
y este es un pequeño techo de cristal bastante reducido. De esta forma los GR Sport obtienen la rigidez extra que necesitan. Por supuesto, será más vendido como tracción delantera, y en ese caso el motor eléctrico principal estará integrado en el eje delantero. Siempre es un 2500 de 4 cilindros de gasolina, tanto para el híbrido enchufable como para el híbrido sencillo. El híbrido enchufable con tracción total es el que tenemos aquí. Han mejorado el aislamiento acústico. Este acelera en 5,8 segundos en la versión de tracción total. Si eliges el híbrido enchufable con tracción delantera, está un poco por debajo de 8 segundos. Y también los modelos híbridos están siempre en torno a los 8 segundos, de 0 a 100 km por hora o hasta 62 millas por hora. Así que, por supuesto, no es un coche muy deportivo. Pero con el híbrido enchufable con tracción total, yo diría que puede ser mucho más que suficientemente rápido. Este ofrece más de 300 caballos combinados y podemos observar los cables naranja de todo el sistema eléctrico de alto voltaje. Este será bastante popular en Europa porque muchos países tienen beneficios fiscales específicos para los híbridos enchufables, mientras que el híbrido autorrecargable será incluso más popular, por ejemplo, en Estados Unidos. Aquí el GR Sport también tiene unas vías 20 milímetros más anchas y todo está configurado hacia la deportividad. Pero a la vez, el híbrido enchufable es 265 kilogramos más pesado que el híbrido autorrecargable, obviamente por la batería. Otro detalle, cristales laminados en las ventanillas delanteras en el híbrido enchufable. Ahora nos hemos cambiado de localización, con unas preciosas vistas de las montañas andaluzas en la zona de Mijas. La belleza en Andalucía nunca deja de sorprendernos. Tenemos con nosotros esta unidad en acabado avant-garde en el elegante color bronce. Quiero añadir 2 notas personales a esta prueba. En primer lugar, ¿por qué es tan importante para mí? Porque este coche es el más vendido en el mundo en 2025 y lo ha sido varias veces en los últimos años, y además es también el SUV más vendido del mundo. Y por eso esta prueba y todos estos detalles importan a tanta gente. Justo por eso también es muy importante para mí. El segundo punto es que tuve una conversación larga con el ingeniero jefe de este proyecto y pude entender cuánta pasión y cuánto esfuerzo han puesto en el desarrollo de este coche, también en los detalles, y esa cultura japonesa de ser agradecidos, de ser muy diligentes y extremadamente educados. Eso también me impresionó mucho, y por eso quiero hacer aquí un reconocimiento, porque me da la impresión de que realmente se preocupan por lo que le ocurre al cliente. Y hay un detalle que también quiero compartir con vosotros, porque estaba hablando con el ingeniero jefe y le dije, vaya, esto ya te lo puedo adelantar ahora mismo. Este coche se conduce mucho mejor que la generación anterior. ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué es así? Y entonces me explicó que han trabajado en la rigidez del chasis. Eso está claro, y es algo que afecta a todas las versiones. Y el segundo punto, también en todas las versiones, es el comportamiento de la rueda trasera. Cuando estás, digamos, en una curva a la izquierda, el coche tendería a irse hacia el exterior, a la derecha. Pero entonces, la rueda trasera izquierda reduce ligeramente su velocidad, lo que vuelve a tirar del coche hacia adentro, y por eso el coche no balancea tanto. Incluso Lía me comentó que ya había notado ese equilibrio, especialmente como pasajera, en nuestra primera toma de contacto de conducción hoy. Así que es una característica muy importante. Y por supuesto, con el GR Sport, con su configuración de suspensión más deportiva, este efecto podría ser incluso mejor. Esta semana podríamos haber ido potencialmente a otros 17 eventos de coches diferentes, pero elegimos este porque era muy importante para mí. Toyota también se mostró muy agradecida por ello. Nos mostraron su respeto, dedicándonos mucho tiempo y recopilando todo nuestro feedback, preguntándonos qué se podría mejorar aún en este vehículo. Y eso me vuelve a demostrar esa ética de trabajo y también esa personalidad como compañía de coches. Bienvenidos al interior completamente nuevo, y lo veremos en 2 acabados muy interesantes. En primer lugar, el gran cambio.
un nuevo sistema de infoentretenimiento de gran tamaño, en el que todavía hay botones físicos para cambiar la temperatura y una rueda para cambiar el volumen. La velocidad de ventilación ya es táctil, pero al menos hay botones físicos que están súper a mano. El volante siempre es de material tipo piel sintética y es otra novedad. Aquí en el salpicadero hay zonas un poco más mullidas y también elementos de diseño que a la vez tienen funcionalidad, como estos botones para desactivar el control de estabilidad o activar el control de descenso. Del lado izquierdo están los modos de conducción o para forzar la conducción completamente en eléctrico. Los asientos del acabado Style son muy interesantes. Utiliza una bonita microfibra en color gris que transmite muy buena sensación. Y además la butaca cuenta con buen mullido en la zona de apoyo de las caderas. Por su estilo, son los que más me gustan. Y desde un punto de vista de confort sentado, probablemente sean los mejores que puedes elegir. Sin embargo, hay una cosa que no puedo entender. El asiento puede tener ventilación forzada, y eso es genial, pero solo se aplica aquí, y se nota el frescor. Pero no aquí, no aquí, no aquí, pero sí aquí. Aquí sí, y aquí también. Es un poco extraño. En cuanto al espacio hacia arriba, con mi 1,89 m, todavía tengo suficiente margen sobre la cabeza, y este es el que tiene el techo cerrado. Como te dije, hay un pequeño techo que se puede abrir y también uno más grande panorámico. Por supuesto, ofrecen muchos más, pero hoy nos centraremos en los dos disponibles aquí. Las butacas del GR Sport tienen un aspecto muy atractivo con los acentos en rojo y mucha más microfibra en negro. Sin embargo, creo que son más rígidos en el mullido y con el tapizado más tenso. Por eso también son un poco más duros en la zona de apoyo. Estos en concreto solo tienen calefacción de asiento, no tienen ventilación. Así que sí, es un buen asiento sin duda. Pero como el otro, si solo probase este, diría que es un asiento cómodo. Pero el otro es aún más cómodo. Creo que probablemente preferiría el otro, con su microfibra gris y la ventilación. Este es el techo pequeño que sí se puede abrir. De nuevo, la explicación que nos dan, en un GR Sport quieres más rigidez de chasis y por eso solo permiten un techo pequeño aquí. Sí, un argumento interesante. Veremos si en algún momento encontramos una unidad con el techo grande para mostrarte. Otros detalles importantes: esta parte alta del salpicadero es de plástico duro, después un hueco para dejar cosas y la zona intermedia con mullido. La guantera abre de forma suave y hay buen espacio. Las funciones de este botón ahora cambian. Es híbrido enchufable tracción total y tienes aquí los modos camino, nieve y normal. Del otro lado, los modos de conducción, o por si quieres seleccionar conducción solo eléctrica o dejar el coche decidir. Aquí está la base de carga inalámbrica que no va ventilada, así que el teléfono acaba calentándose. También podrías cargarlo con este USB, aunque solo es de 15 vatios. Hoy en día suelen ser todos de más potencia. El selector de marchas tiene el mismo diseño súper integrado para el híbrido y para el híbrido enchufable. Y los portabebidas son adaptativos con un planteamiento muy robusto. Puedes incluso quitar, si lo deseas, la pieza central. Luego pasamos al reposabrazos, que sinceramente podría ser más blando. Se puede abrir en esta dirección y también en la otra. Lo más curioso es que hace ruidos raros, porque se puede sacar por completo y lanzarla por la ventanilla. La idea, lógicamente, no es esa, sino que le puedes dar la vuelta y colocar por la parte de la bandeja con superficie rígida. Aquí, por cierto, tenemos el sistema de sonido JBL, con 9 altavoces. Con él, el maletero está un poco más limitado en los laterales, y es un punto que debes tener en cuenta. Ahora pasamos al volante GR Sport, y cuenta con algunas diferencias: costuras en rojo en contraste en el interior y perforaciones en las zonas de agarre. Se siente mejor entre las manos. En todos los acabados encuentras botones reales para las funciones del volante. Son botones y levas grandes, muy fáciles de interpretar y de usar, y es algo que me encanta. Por cierto, si quieres apagar el aviso obligatorio de exceso de velocidad,
se hace cómodamente desde la pantalla central. Esta es la vista de quien conduce, con un panel de instrumentación bastante grande. Puede llegar a mostrar el mapa de navegación. Y entre las opciones está disponible un head-up display. No sé si podréis apreciarlo, pero Toyota ha puesto intencionadamente una superficie mate en este panel para evitar los reflejos del sol. Es una buena idea, aunque también hace que la pantalla sea un poco menos nítida visualmente en comparación con una más brillante. Y además parece que esta superficie mate atrae con demasiada facilidad el polvo. Así se ve la integración Apple CarPlay. Y si quieres la conexión por cable, no está aquí, ni aquí. Tienes que usar el puerto que está dentro del apoyabrazos. A mí me gusta utilizar el cable, pero siempre puedes hacerlo sin él. Por cierto, si conectas con Apple CarPlay y usas Apple Maps o Waze, también se puede volcar a la pantalla de instrumentación. Lo mismo con Google Maps y Android Auto. Plazas traseras ahora. En todas las versiones tienes aquí una superficie que no es muy blanda, pero tiene buena textura y un tacto gomoso suave. La sección central es más mullida. Este interior es un poco más claro. El espacio por encima, con mi 1,89 m, no hay problema de ningún tipo. Aquí puedes colocar el respaldo en una posición más vertical o más reclinada. En espacio para las piernas, todavía queda margen, incluso con alguien alto conduciendo delante. Después ofrece aquí dos USB de 15 vatios, y eso es bastante limitado en potencia de carga. En general, es una postura bastante cómoda, bastante relajada. Creo que incluso viajaría con el respaldo un poco más vertical. La microfibra gris es muy atractiva, y si bajamos el reposabrazos, encontramos portabebidas no adaptativos. En cuanto a la calidad de fabricación, no me gusta que pueda levantar el banco trasero con facilidad. Creo que es algo que todavía podrían mejorar, pero el confort general es realmente bueno aquí. Y ahora comienza la batalla de los maleteros. Tenemos 445 litros para el enchufable y 550 litros para el híbrido autorrecargable. Pero, ¿qué diferencia hay realmente? Aquí el híbrido enchufable tiene este pequeño escalón y curiosamente por debajo sigue ofreciendo un poco de espacio, pero el suelo queda un poco más alto. La altura es la clave. Aquí es de unos 77 centímetros, un poco más de 30 pulgadas. Y si pasamos al otro rápidamente, esta es la diferencia principal. Este es el híbrido normal. Aquí queda el otro. Y aquí tenemos unos 2 centímetros más en altura, hasta los 79 centímetros. Esa es la diferencia clave. El híbrido normal es más alto en el maletero. Debajo también hay más espacio en el doble fondo, justo el que ocupa la batería más grande en el otro. Esos son básicamente los cambios. Por lo demás, en anchura, en esta zona entre los pasos de rueda es bastante amplio y el ancho llega a 1 metro o unas 40 pulgadas. Podemos abatir. La cubierta es flexible y no tiene carriles. Tienes que encajarla en estos puntos en la parte final. Y luego podemos abatir los asientos si nos estiramos un poco. Abaten en proporciones 1/3, 2/3 y han diseñado una transición muy homogénea entre la base del maletero y los respaldos. Si medimos hasta los asientos delanteros, alcanza los 185 centímetros o 73 pulgadas. El precio de entrada es de unos 44.000 euros para el híbrido en Alemania y 50.000 euros para el híbrido enchufable. Y luego puedes añadir 10.000 euros más si te vas a una configuración completa, como el coche que tenemos aquí ahora mismo. Híbrido enchufable, tracción total, GR Sport, que se venderá en Europa en algo más de 60.000 euros. No hay demasiadas opciones como tales, pero puedes elegir bien si necesitas tracción total, si quieres GR Sport, si quieres híbrido enchufable o no, etc. Y puede darse el caso de que el híbrido enchufable tenga un precio de tarifa más alto, pero luego resulte más interesante teniendo en cuenta la parte fiscal. Vamos a empezar a conducir el completamente nuevo Toyota RAV4. Empezando a baja velocidad, por supuesto podemos movernos solo con el sistema eléctrico, al menos cuando la batería está algo cargada.
Circulamos completamente con el empuje de los motores eléctricos, así que es lo más cerca que puedes estar ahora mismo de un RAV totalmente eléctrico. Y además vas sentado muy alto. Este coche sigue ofreciendo esa sensación original de SUV en conducción y posición al volante. Realmente vas alto sobre la carretera, con muy buena visibilidad. También, por ejemplo, con una buena referencia del capó delantero y de tu entorno. Y especialmente cuando conduces por ciudad con la batería cargada, es muy agradable, porque es extremadamente silencioso, tanto por fuera como por dentro. En este camino se nota que llevamos la combinación de llantas de 20 pulgadas junto con la suspensión más firme GR Sport. Así que eso tiene que gustarte. Yo noto que cuando la carretera está en buen estado, todo va bien, pero cuando entramos en esta carretera secundaria, lía ya está. Es una buena prueba porque podremos recorrer exactamente la misma carretera con la suspensión no GR Sport y ver la diferencia. Se puede modular muy bien el acelerador en modo eléctrico. Circular en eléctrico es muy agradable aquí. Y también tengo ganas de ver si con el sistema híbrido normal se siente algo parecido. Ahora seguimos por carreteras reviradas, subiendo y bajando, pero con mejor asfalto, no tan deteriorado. Aquí es donde la suspensión GR Sport hace un gran trabajo. Es muy interesante verlo y sentirlo, y todavía recuerdo cómo se conducía la generación anterior. Y este es mucho más divertido. Así que cuando la carretera está en buen estado, estás muy contento con la suspensión más firme del GR Sport. Transmite mucha seguridad cuando haces curvas a izquierda y derecha, y eso lo hace aún más divertido. La dirección es muy ligera, se siente casi como la de un coche pensado para el off-road, aunque en conducción, incluso siendo el GR Sport, no se siente como un todoterreno. Pero sí, la dirección es fácil y ligera de controlar. Quizá me gustaría un poco más de feedback. Dicen que en este GR Sport hay más feedback, así que lo compararemos con la otra versión muy pronto. Y tengo que decir que este tipo de curvas cerradas son realmente divertidas, pero a la vez, blop. Cuando hay baches transversales y demás, es más firme. Pero por otro lado, si no tienes problemas con carreteras en mal estado y te gusta más la deportividad, este se siente realmente deportivo. Diría que es el RAV4 más divertido de conducir hasta ahora. Realmente lo vas a notar. Creo que es una buena noticia porque va a afectar a muchas personas, ya que este es uno de los SUVs más vendidos a nivel mundial. No necesitas un coche con el doble o el triple de precio para que se conduzca así de bien, y es un punto muy importante. Debes de tener en cuenta que este pesa 265 kilos más que el híbrido autorrecargable, pero han colocado la batería más centrada, para que no se note. Y ahora mismo diría que no percibo el peso adicional, porque se siente muy ligero y muy agradable de conducir en los diferentes modos de conducción. Aquí, por ejemplo, seguimos en el modo totalmente eléctrico, pero incluso subiendo tiene bastante potencia en el modo eléctrico del híbrido enchufable, lo cual está bien, y puedes jugar con eso. También puedes cambiar al modo Sport, que inicialmente sigue manteniendo el modo eléctrico bastante tiempo, y solo cuando cambias al modo HV es cuando arranca el motor térmico y tienes la potencia combinada de ambas mecánicas. Y ahora la aceleración del híbrido enchufable con la potencia combinada de ambos desde 60. ¡Adelante! Blop, 120. Así que ha sido de 60 a 120 km por hora, con buena respuesta. Sabemos que hace 5,8 segundos del 0 a 100, así que este RAV4 es el más potente que jamás hayamos visto. Sí, lleva cristales dobles aislantes. No diría que escucho mucho ruido del viento, y también es un asfalto bastante rugoso, pero sí hay bastante ruido de rodadura desde abajo. Ahora ya en autopista, a velocidades más elevadas, la suspensión GR Sport nos ayuda, así que tengo ganas también de comparar con la otra versión. Incluso en maniobras con cambios de carril, el RAV4 es muy estable. Así que una vez más, para carreteras bien asfaltadas y para velocidades altas, el GR Sport hace muy buen trabajo.
Por ejemplo, puede ser algo también muy interesante para la autobahn alemana. Sin duda podría ser más silencioso a estas velocidades, pero la suspensión sí te da una buena estabilidad. Vamos a probar también el control de crucero y podemos activar el asistente al mantenimiento del carril. También lleva en el espejo el aviso de tráfico en el ángulo muerto y no hay problema para ajustar la velocidad con los mandos de la derecha. Ahora la autopista vira ligeramente a la derecha y cambiar la temperatura no supone ningún problema porque la pantalla queda muy a mano. Parece que sigue la trayectoria del carril con bastante suavidad. Hay pequeñas correcciones, pero claramente es mucho mejor que en el modelo anterior. En cuanto al consumo de combustible, con el híbrido enchufable hemos podido hacer bastante conducción en modo eléctrico, incluso en autopista. Así que un consumo realista sería unos 20-21 kWh a los 100 kilómetros. Eso significa que con esta nueva batería puedes recorrer de forma realista cerca de, o un poco menos, de 100 kilómetros o 60 millas en modo totalmente eléctrico. Eso ya está bastante bien. Así que hay una mejora tanto en eficiencia como en capacidad de la batería. Puedes temer qué pasaría si la batería se agota, pero nunca estará al 0% porque siempre queda un pequeño margen. Y además, con la recuperación de energía al decelerar, siempre tendrás un pequeño apoyo eléctrico. En ese caso se conduce más o menos como el híbrido autorrecargable que vamos a probar ahora. Ahí puedes conseguir unos 6 litros cada 100 kilómetros en consumo de gasolina. Ahora vamos a conducir el híbrido autorrecargable, pero no un GR Sport. Vamos a comparar la suspensión, el confort de los asientos, también la eficiencia del sistema híbrido y cómo es la conducción en general. ¿Mejor, peor o igual? Vamos allá. Y ahora aceleración con el híbrido autorrecargable en modo Sport. Adelante. Blop. Eso fue de 60 a 120 km por hora, ligeramente en bajada, eso sí. Y se nota la diferencia mucho, especialmente desde una perspectiva alemana. A veces te gustaría un poco más de empuje. Para la mayoría de las situaciones será suficiente, pero claramente notas la diferencia cuando tienes el híbrido enchufable con la batería suficientemente cargada y entregando toda la potencia. Hay que tener en cuenta que si tienes el híbrido enchufable, pero la batería está descargada, no será más rápido que este. Tenlo en cuenta. Llevamos llantas de 20 pulgadas, pero sin la suspensión GR Sport. Este es el híbrido tracción delantera sin GR Sport. Y eso se nota, porque al hacer los cambios de carril sigue siendo correcto. Y también se conduce de una forma más estable que su predecesor gracias al trabajo en la rigidez del chasis. Pero los amortiguadores GR Sport en autopista hacen un mejor trabajo, manteniendo el coche más controlado y con un tacto más deportivo. Si conduces más tranquilo, en línea recta, quizás digas, no me importa, incluso prefiero la suspensión más blanda. Tengo ganas de probarlo en carreteras más irregulares, porque probablemente esta versión sea más cómoda, especialmente para los pasajeros. Los asientos aquí también son más cómodos en la zona de las caderas y más abiertos, mientras que los del GR Sport te sujetan mejor, pero pueden ser un poco menos cómodos en esta zona. Sin embargo, al sujetar mejor el cuerpo es algo positivo, especialmente para el pasajero en las curvas. Y algo que también hemos notado es que todos los híbridos enchufables tienen cristales laminados delanteros. Y aquí una vez más, la mayor parte del ruido viene de abajo, del contacto con la carretera. Sin embargo, ahora sí que escucho algo de ruido del viento, aunque el ruido de rodadura sigue siendo el dominante. En el híbrido enchufable, como tenía ese aislamiento adicional, no escuchaba prácticamente nada del ruido del viento, a esta misma velocidad de 120 km por hora. Así que es algo a tener en cuenta. Si conduces a alta velocidad con frecuencia, el híbrido enchufable es más silencioso gracias a los cristales acústicos adicionales. Para mí es un poco ruidoso a 120 km por hora. Yo diría que si reduces a unos 100 km por hora
60 millas por hora. Es una velocidad de crucero muy agradable y cómoda en cuanto al ruido de rodadura que viene desde debajo del coche. Ahora vamos con la prueba en carretera en mal estado, en la que el firme está verdaderamente destrozado, pero rodamos con la suspensión no GR Sport. Quiero decir, sigue siendo algo movidito y brusco. It's better. Sí. Yeah. Sí. First 2 seconds I feel it. Yeah. Sí, efectivamente, sobre asfalto roto es mejor sin la suspensión GR Sport. Lo único que noto como conductor aquí es que los apoyos para las rodillas en el GR Sport son mejores. Aquí es plástico duro en la consola central. Cuando la carretera está en buen estado y subes una pendiente, aquí ya escuchas el motor, porque en el híbrido autorrecargable también tienes momentos en conducción eléctrica pura, pero al subir cuestas, el motor térmico suele entrar en funcionamiento, y entonces la experiencia de conducción totalmente eléctrica desaparece. Y ahí es donde el híbrido enchufable en modo eléctrico puro es más agradable y más refinado, siempre que la batería lo permita, claro. Y ahora, con conducción algo más ágil en carretera buena, sigues notando que este coche se conduce mejor que el anterior. Se siente más deportivo, más rígido, más divertido de conducir sin duda. Es una gran mejora en todas las versiones. Incluso si eliges la versión base, te beneficias de estos cambios. Ya te puedo decir, después de probarlos, que el CX-5 siempre ha sido un SUV que se conducía mejor frente al RAV4, y lo mismo ocurría con el Tiguan. Pero ahora, esa diferencia en diversión al volante se ha reducido mucho, porque el RAV4 ahora también se conduce muy bien. Ese es el gran salto de esta generación. Si eliges un GR Sport, es un SUV muy divertido de conducir. En cuanto al consumo del híbrido suave, es básicamente el mismo que si condujeses el híbrido enchufable con la batería agotada, unos 6 litros cada 100 kilómetros. Sus rivales naturales en Europa son el Mazda CX-5 o el Volkswagen Tiguan. El RAV4 ha sido siempre muy eficiente, con buen espacio interior, fiable en su mecánica, pero nunca lo elegirías por ser divertido de conducir. Pero ahora sí, y creo que es el cambio crucial de esta generación. El GR Sport con amortiguadores específicos es la versión pensada para la conducción más rápida. Pierdes algo de confort en carreteras malas, sí, pero depende de lo que busques. Si haces más off-road suave o necesitas más comodidad, entonces mejor evitar un GR Sport. Y en cuanto a elegir entre híbrido enchufable o híbrido autorrecargable, dependerá de la fiscalidad, del precio de entrada y de lo que te convenga en tu caso. El híbrido enchufable es más sofisticado porque permite conducción eléctrica durante más tiempo y con buena eficiencia. Por ejemplo, nosotros en Alemania elegiríamos el híbrido enchufable, porque aunque el precio inicial es más alto, teniendo en cuenta los impuestos, acaba siendo más interesante y además ofrece una experiencia más refinada. Pero hay otros mercados donde el híbrido normal será más adecuado. Por ejemplo, si no tienes infraestructura de recarga. El CX-5 sigue siendo también una opción muy atractiva. En algunos aspectos puede ser incluso más barato dependiendo del mercado. Por ejemplo, en Europa, el CX-5 es algo más económico. Ambos ofrecen mucho espacio interior y el CX-5 también ha crecido en longitud. Este de aquí tiene más botones físicos en el interior que el CX-5, algo curioso teniendo en cuenta lo que ha pasado últimamente con Mazda. El Volkswagen Tiguan también tiene sus puntos fuertes. Es claramente más caro, especialmente con acabados comparables. La suspensión DCC con doble válvula es bastante interesante, y hay ciertos detalles del interior que pueden parecer un poco más sofisticados que aquí. Pero la cuestión es si quieres pagar ese sobreprecio por ello. Y desde luego, ahora ya no es necesario ir a por un Tiguan si buscas diversión al volante. Puedes optar perfectamente por un RAV4. Para mí está bastante claro porque este es el coche más vendido del mundo. Simplemente cumple con todo. Además es fiable. Y por cierto, también me comentaron que han aumentado un poco la capacidad de la batería de 12 voltios. Esto es porque existía el problema de que en los híbridos
Si el coche estaba parado 3 o 4 semanas en un garaje, al volver, la batería de 12 voltios solía haberse descargado por los consumos residuales. Estoy bastante seguro de que seguirá teniendo éxito y ahora es el momento de ver las pruebas de sus competidores.